damos paso, estamos retrasados 10 minuticos, pero vamos a hablar hoy de qué es el Pacto Educativo Laboris. Por favor, Lady. Y entonces, si nosotros vemos qué es el Pacto Educativo Global, es necesario partir de lo que el Vaticano ha elaborado. Como les dije en un momento, primero fue el discurso del Papa, luego la Congregación para la Educación Católica elabora el instrumento Laboris y ahora nos entregan un Vademecum, que son los que tenemos en exclusiva. Doy paso y doy la bienvenida a Sor Magda Cruz. Hola, buenos días, Oscar. Buenos días a todos los participantes al quinto encuentro interamericano de pastoral educativa. Qué placer estar aquí y qué privilegio poder compartir con ustedes este momento tan enriquecedor donde casi toda América Latina está conectada y muchas personas de Europa. Muchas gracias Muchas también a todos gracias. los patrocinadores. Me voy a permitir presentar a Sor Magda para que nosotros sepamos, pues con Magda tuvimos la oportunidad de compartir hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando se Unos lanzó un 2 libro de años. educación religiosa. Sí. Hablamos allá y me di cuenta de las capacidades que tiene Sor Magda y le hice la invitación y de una aceptó con gusto. Sor Magda es hija de María Auxiliadora desde el año 2005, con grande y refinada sensibilidad pedagógica y pastoral en la lógica preventiva actualizada por San Juan Bosco y Santa María Dominga Mazzarello. Con sensibilidad educativa femenina acompañó el proceso de reflexión educativa, pedagógica y pastoral de algunos itinerarios educativos, llevando la atención sobre procesos metodológicos que revelan una visión cristiana de la vida y de su experiencia como tal. Sor Magda ha acompañado todo el proceso de pastoral juvenil de su congregación. De igual manera, nos dice aquí una visión cristiana de la vida que valorizan competencias transversales que apuntan al corazón de la fe. Construir la civilización del amor. Sor Magda, muchas gracias por hacer parte también de la Escuela Católica de América. Invitar a todas las personas para que escriban en los comentarios el nombre, el colegio y el correo electrónico con el cual se escribieron para más adelante informarles cómo descargar el certificado. Sor Magda, la pantalla es suya. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es el Pacto Educativo Instrumentum Laboris? Entonces, nosotros hemos escuchado varias veces esta palabra o esta expresión, Instrumentum Laboris o documento de trabajo. Y en otras ocasiones en la iglesia ha lanzado un documento de trabajo o un Instrumentum Laboris para que después en un sínodo se lance un documento oficial del magisterio de la iglesia. En este caso, y ahora que tenemos el Vademecum, pues la cosa cambia un poquito, porque este Instrumentum Laboris es lanzado por la iglesia para que nosotros veamos como iglesia católica cómo podemos construir ese pacto educativo global desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio contexto. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando el contenido. En un primer momento vamos a ver qué es el Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global, algunos de los antecedentes que ya desde ayer estaban presentando algo muy interesante acerca de esto. El documento tiene una estructura también que nos presenta el contexto, que es una muestra de la realidad en general. Luego tenemos la visión, que es hacia dónde nos impulsa el pacto. Luego la misión, que son las estrategias. Y algunos núcleos generativos para ulteriores reflexiones. Entonces vamos a ver. ¿Qué es el Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global? La palabra instrumentum, si lo traducimos al español, quiere decir como herramienta, utensilio, medio, material para llevar adelante una determinada tarea, ¿no? Y nos van dando como las pautas para cumplir esa tarea. Entonces es un instrumento que todos en nuestra escuela católica debemos tener para poder, desde nuestro contexto y con todas las herramientas necesarias, poder construir juntos ese pacto educativo global. Bueno, y en este caso es la propuesta de trabajo lanzada por el Papa Francisco el 12 de septiembre del 2019, en la que nos invita a firmar un pacto común por la educación,
Y cuando hablamos de pacto, estamos también hablando de alianza. Y cuando hablamos de alianza, estamos hablando de personas distintas que se comprometen por algo común. No estamos hablando de personas igualitas con el mismo pensamiento, sino con personas distintas que se comprometen a vivir algo en común. Entonces, esta palabra pacto nos lleva más allá de un quehacer individual, todavía centrado en nuestras instituciones educativas, sino que nos invita a abrirnos para trabajar juntos por la educación, trabajar juntos como cristianos y también con la sociedad civil, ¿no? Si finalmente sabemos que la educación es fundamental para construir sociedad, la escuela no puede seguir trabajando solita. Entonces es una alianza por una educación y es global, no solamente aquí en mi pequeño territorio, sino que tiene que trascender al mundo entero. Bueno, y el instrumento también es una propuesta que nos facilitará la participación, el trabajo en red y la sinergia en construcción de una gran alianza educativa. Sinergia porque todos nos estamos ayudando y encontramos recursos en otros entes, en otras personas, en otros campos para seguir construyendo la educación. Hay unas personas expertas en educación, hay otras personas expertas en proyectos, hay personas expertas en tantos campos que si ahora no nos ponemos a trabajar juntos, tal vez no vamos a lograr una gran alianza educativa, sobre todo por la educación de nuestros niños y jóvenes del continente y bueno, y del mundo entero. ¿Cuáles son los antecedentes de este Instrumentum Laboris? Hablemos de antecedentes a nivel, sobre todo, magisterial, ¿no es cierto? Porque desde que empezó nuestro querido Papa Francisco, él nos ha adentrado en una mentalidad evangélica en la cual encontramos ahí el deseo inmenso por seguir construyendo la sociedad desde una fraternidad común. Y por eso esta iniciativa también es la traducción concreta del pensamiento del Papa Francisco, que normalmente la vamos a encontrar en los discursos, en sus encíclicas, en sus cartas pastorales y en todos los documentos que queramos leer, ¿no? Y es una propuesta que está en línea con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y la encíclica Laudato Si. Y qué decir ahora con Fratelli Tutti, que ya es como la materialización de estas encíclicas y como la puesta en práctica de cómo nosotros en la iglesia y para todas las personas de buena voluntad debemos vivir en el mundo de hoy. Entonces vamos a ver muy brevemente estos antecedentes porque ayer sé que estuvieron analizando esta parte. ¿Cuál es el desafío que nos presenta el Papa? A todos los católicos nos invita a descubrir y transmitir la mística del vivir juntos, de mezclarnos y de encontrarnos. Entonces ya desde ahí, que sepamos encontrarnos y vivir juntos en esta realidad tan plural, tan compleja, ya es una invitación y una tarea y un regalo también que nos da el Papa. Luego él habla en Evangelii Gaudium de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria. Entonces, desde ahí él nos invita, antes de hablar de un pacto, nos está diciendo, la fraternidad es importante. El encuentro, la mística de vivir juntos, de encontrar en esa vida fraterna, en esa vida solidaria, esa cosa, o no sé cómo decirlo, eso que nos da sentido en nuestra vida, ¿no? No podemos vivir solos en el mundo. Esto es natural al ser humano. Tenemos que volver a las raíces de nuestra espiritualidad también cristiana, fraterna, mística de vivir juntos. Desde ahí empezamos. En esta invitación a cuidar la fragilidad de las personas, miren, también nos invita a esto, y del mundo en el que vivimos, la educación y la formación se convierten en prioridades, porque ayudan a ser protagonistas directos y constructores del bien común y de la paz. La educación no tendría sentido si no es para educar a estos niños y estos jóvenes que son, en este momento también, como dice Christus Vivit, son el ahora de Dios.
y una obra de Dios que está construyendo país, que está construyendo nuestro continente de la esperanza, está construyendo la paz. Y si nosotros no educamos bien a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en un pacto educativo global, seguramente vamos a seguir teniendo las dificultades que hemos encontrado ahora. Bueno, y también nos encontramos con Laudato Si, que ya nos va diciendo un poco más sobre la educación, cuando nos dice que esta educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Entonces, de esa mística del vivir juntos, de esa fraternidad, ya el Papa nos invita a dar un paso más y reconocer este nuevo paradigma acerca del ser humano, ¿no? Y yo diría que no es nuevo, es evangélico. Sería retomar este paradigma donde la persona está al centro y también como administrador de los bienes creados por Dios, se tiene que encargar de vivir una relación tan profunda con la naturaleza y con la sociedad que es capaz de generar vida. Y el Papa continúa, nunca antes en un contexto desgarrado por los contrastes sociales y carente de una visión común, había sido tan urgente la necesidad de un cambio de marcha, que a través de una educación integral e inclusiva, otros dirían holística, capaz de una escucha paciente y un diálogo constructivo haga prevalecer la unidad sobre el conflicto. Y en este momento estamos viendo una situación en el mundo catastrófica, donde ya las guerras siguen prevaleciendo. Nosotros como escuela católica tenemos que ir en contracorriente y hacer un cambio de marcha, como dice aquí, ¿no? Para hacer prevalecer la unidad sobre el conflicto. Entonces, estos son como esos antecedentes que el Papa nos ha ido lanzando y nos habla siempre de una educación inclusiva, integral, capaz de escucha paciente y diálogo constructivo. Continúa, es conveniente que se inicien procesos de intercambio y de transformación, con todas las iniciativas necesarias para permitir que las generaciones futuras construyan un futuro de esperanza y de paz. Y miren que ya el Papa Juan Pablo II había dicho que América Latina es el continente de la esperanza y de la paz. Desde hace muchos años estamos en ese proceso. ¿Cómo estamos educando a nuestras generaciones futuras para que construyan este futuro de esperanza y de paz? Ya de por sí, la educación es un signo de esperanza, pero con este pacto educativo seguramente que vamos a ir logrando grandes cosas. Bueno, el Papa Francisco nos quiere recordar que con este pacto educativo es necesario crear una aldea de la educación. Y uno cuando piensa en aldea se imagina como un pequeño pueblito donde todos están trabajando por todos, donde todos piensan en el bien común. Pero miren, aquí nos está hablando de esa aldea de la educación que cree una red de relaciones humanas y abiertas, donde en la aldea se ponga a la persona al centro, donde se favorezca la creatividad y la responsabilidad. No nos está hablando de poner la persona al centro y que la persona no pueda ser y hacer y desarrollarse abiertamente, creativamente, para seguir construyendo esa aldea no solamente de la educación, sino esa aldea global, ¿no? Y la responsabilidad donde se realicen proyectos de larga duración, no activismo, no actividades pequeñitas que finalizan es por cansar a la gente y no tienen como repercusiones grandes, para formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Entonces es como un proceso, ¿no? Un proceso en el que varias personas, varios entes, varias instituciones están involucrados. Una aldea de la educación con redes de relaciones humanas y abiertas. Que favorezca la creatividad, no, que ponga a la persona al centro. Favorezca la creatividad y la responsabilidad para formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Entonces, es una educación que trasciende, es una onda, no se queda en la escuela o en la universidad,
sino que va más allá y empieza desde la familia. También tenemos que crear redes con estas familias, con las familias de nuestros estudiantes, con la iglesia y los entes sociales. Todos estamos involucrados en esta gran misión. No solamente es misión de la escuela, de la universidad. Si cree, como decía al principio, el Papa es muy claro en este discurso, y también el pacto educativo en el Instrumentum Laboris es muy claro. Si queremos tener una educación que nos ayude a cambiar la sociedad, no podemos estar solos. Es impensable en este momento de la historia trabajar solos. Es un pacto por la educación para crear no solo una aldea de la educación, sino una aldea global donde se cree, donde se eduque personas que están al servicio del bien común. En este sentido, ¿qué es necesario? Nos recuerda también el Instrumentum Laboris. Miren, el pacto significa apertura al otro como fundamento. Y como decía al principio, si yo hago un pacto, una alianza con otra persona, debe haber reciprocidad en la diversidad, en la diferencia. Entonces, aquí nos dice el Instrumentum, un pacto global para la educación solo puede traducirse principalmente en el reconocimiento de la indispensabilidad de cada contribución. Todo es importante para afrontar la emergencia educativa que vivimos desde hace algunos decenios. Esto de la emergencia ya lo veíamos ayer. Entonces, apertura al otro como fundamento, pacto, alianza, unión en la diversidad. Y una fraternidad originaria. Miren, es necesario que la voluntad de ponerse al servicio de la fraternidad que consagra la plena realización de la humanidad que es común a todos se ponga en acto. Ya no podemos seguir pensando que el que es distinto a mí no vale o no sirve. No, eso ya está mandado a recoger, ¿no? Y luego dice aquí en el instrumento, en efecto, fuimos creados no solo para vivir con los demás, sino también para vivir al servicio de los demás, en una reciprocidad salvadora y enriquecedora. Y antropológicamente hablando, esto es intrínseco al ser humano, no solo vivir con, sino para, al servicio de los demás. Entonces, nuestro chip tiene que ir cambiando. Bueno, vamos a ver un poquito lo que nos presenta el pacto respecto al contexto. Cada uno también en su realidad, es necesario que vaya viendo el contexto, que lo lea a partir también de este pacto. Esto es un contexto general muy amplio, pero que nos está invitando a leer también nuestro contexto desde nuestra propia realidad. Listo. Entonces, lo primero que encontramos es la ruptura de la solidaridad intergeneracional. El Papa varias veces nos ha insistido en esa cultura del encuentro, donde el joven y también el anciano es fundamental para construir sociedad, ¿no? Este pacto nos tiene que exigir a entrar en un diálogo leal con los jóvenes, porque ellos son los que nos interpelan sobre la urgencia de esa solidaridad intergeneracional. Es verdad que estamos en un contexto muy complejo y a veces tendemos a hablar solamente de los jóvenes y dejar de lado a las otras personas que no están en esta etapa de la vida. Pero si nosotros hacemos esa ruptura, seguramente no vamos a poder construir entre todos un pacto educativo global. También esta ruptura de la solidaridad intergeneracional nos ha llevado a hablar de egolatría. Aquí en el Instrumentum Laboris nos habla de eso, ¿no? Y hemos llegado a una verdadera adoración del ego donde se sacrifica todo, incluso los afectos más queridos. Esa egolatría genera fracturas que influyen fuertemente en la acción educativa a todos los niveles. Si nosotros somos ególatras, pues seguramente va a ser muy difícil que establezcamos una relación con otras personas y mucho menos vamos a ser capaces de vivir para servir. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Este instrumento nos invita a que vayamos más allá y rompamos ese individualismo y esa egolatría donde yo soy el primero, donde yo soy el mejor, donde todo es para mí
y nada de los otros me interesa. También tenemos que tener en cuenta que la actual cultura del descarte proviene precisamente del rechazo de la fraternidad como elemento constitutivo de la humanidad. Tenemos que volver a tomar conciencia de un origen común, como dice el Laudato Si, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Es que no es solamente un grupo, no es solamente una secta, no es solamente una élite, somos todos los que tenemos que volver a tener en cuenta que somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos y que tenemos que trabajar por el bien común. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ponernos al servicio de la fraternidad que consagra la plena realización de la humanidad que es común a todos. La tarea de la escuela católica es generar también procesos en los colegios que hagan que los niños y los jóvenes se den cuenta que el otro es importante para mí, que el otro hace parte de mi vida y cualquier cosa que yo haga va a influir en el grupo, en la sociedad, en la otra persona. Es un cambio de mentalidad. ¿Qué más nos presenta este contexto? Estamos en tiempos educativos y tiempos tecnológicos. Y si recordamos la encíclica Caritas in Veritatis de Benedicto XVI, él evidencia que la sociedad, y ahora lo vimos con la pandemia, está cada vez más globalizada, más cercanos, más conectados, pero menos humanos. Tremendo, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros nos hemos cerrado tanto en nuestra propia vida, en nuestras propias necesidades, que no vemos que al lado mío hay alguien que me necesita? Y como decía el Papa Benedicto, y aquí también en el instrumento, una de las declinaciones fundamentales de la globalización está representada por el desarrollo de las tecnologías y en particular con un impacto tal vez más incisivo en el campo pedagógico. No vamos a decir que ahora la tecnología no es una herramienta esencial en nuestro quehacer educativo, pero en ese ser, en ese hacer, en ese saber vivir, en ese saber relacionarnos, es necesario volver a aprender esto tan fundamental para que la tecnología y todas estas redes sociales sean una herramienta y no un medio o no un fin. Una herramienta y no un fin. ¿Listo? Esto ya hace parte de nuestra vida. Pero hay que tener en cuenta que el Internet y las redes sociales están de esta manera alterando tanto las relaciones entre los seres humanos como los deseos y la misma formación de identidad de los individuos, afectando capacidades humanas como la memoria, la creatividad o la capacidad de concentrarnos o la introspección. Y esto en un joven, en un niño, es fundamental para su crecimiento. Si nosotros le coartamos la posibilidad de crear cosas nuevas, de poderse relacionar, de poder mirarse a sí mismo para poder proyectarse, seguramente vamos a tener seres humanos mutilados, súper conectados, pero mutilados en este sentido. Entonces, estos tiempos educativos son una llamada que nosotros hagamos que estos niños salgan de sí mismos para que se relacionen con los demás, para que desarrollen sus potencialidades al máximo y para que pongan también a circular todo eso que ellos tienen, ¿no? Bueno, también nos invita a que la educación es necesaria hoy, pero es una educación que no debe tenerle miedo a la complejidad, porque finalmente este mundo en el que estamos es súper complejo y es una realidad que nos interpela cada día a seguirnos formando, ¿no? A no tenerle miedo, a saber dialogar con ella, con este tiempo, sino que, vean, es necesario que cada uno de ustedes, y aquí lo estamos haciendo en este congreso, capacite a todas las personas a quienes se dirige para que puedan vivir esta complejidad y no solamente vivirla, sino humanizarla, con la conciencia que cualquier instrumento depende siempre de la intencionalidad de quienes lo utilizan. Yo puedo tener todas las herramientas tecnológicas del mundo, todas las redes, el mejor internet, pero depende de mí si es un uso positivo o negativo, ¿no? O puede que no tenga nada y en el primer momento que tenga un dispositivo
lo utilice para el mal. Entonces, no vamos aquí a satanizar ninguna de las redes, ninguna cosa, no. Tenemos que aprender a utilizarlas y lo importante son esas competencias que va adquiriendo el niño, el joven, la persona, para ponerla al servicio de los demás. Bueno, aquí hay otra cosa muy importante que es educar la pregunta. Y toda esta complejidad nos está llevando a que los niños, los jóvenes, ya no se hagan preguntas. Y es una problemática urgente. Cuando uno está trabajando con ellos, se da cuenta que les cuesta mucho educar, hacerse preguntas existenciales y de profundidad. ¿Por qué? Porque hay tantos estímulos, hay una riqueza impresionante de estímulos que hay una pobreza de interioridad. Y si nosotros no educamos también a vivir la interioridad, vamos a tener personas o seres humanos como robots. Nosotros somos mucho más allá que intelecto, ¿no? Entonces, educar la pregunta es primordial, ¿no? Según el Papa Francisco, hablándole a los líderes religiosos, les dice, es necesario concentrarse hoy en educar las preguntas de los jóvenes, prioritarios al dar sentido. Entonces, también es un llamado a nosotros, no que solamente los jóvenes miren a ver si pueden o no, es que nosotros dediquemos tiempo y espacio al desarrollo de grandes cuestiones y de los grandes deseos que habitan en el corazón de estas nuevas generaciones. Hasta qué punto también nosotros somos adultos, personas adultas, personas de referencia, que los acompañamos también en sus procesos tan complejos también, para que sean capaces de hacerse preguntas y que nosotros desde nuestro acompañamiento les ayudemos también a responderlas. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero en ese acompañamiento podemos suscitar cosas nuevas. Y seguramente en todos los colegios en los que ustedes se encuentran tenemos el espacio de los retiros o las convivencias. ¿Hasta qué punto este espacio es un espacio también para que ellos puedan ir más allá y se hagan preguntas de sentido, que busquen lo trascendente? Entonces tenemos que volver a esa humanización para que puedan ellos y nosotros, por medio también de un acompañamiento y una relación educativa, suscitar esas preguntas de sentido que los lleven a enriquecer su interioridad. Y para nosotros cristianos es fundamental, para nosotros católicos. Para el creyente, dice el Instrumentum, se trata de despertar en los jóvenes, en los momentos oportunos, el deseo de entrar en la propia interioridad para conocer y amar a Dios. Y para el no creyente, es necesario animar una inquietud estimulante sobre el sentido de las cosas y de la propia existencia. Entonces, aquí está, educar a la pregunta, este aspecto es fundamental. Miren, y seguimos con reconstruir la identidad, que está totalmente vinculado a educar la pregunta. Si el niño, el joven, si la persona no tiene esa capacidad de introspección, de hacerse preguntas sobre el sentido de su vida, seguramente va a ser muy complejo que él pueda reconstruir su propia identidad porque no se conoce, no ha entrado dentro de sí, ni siquiera se ha preguntado cosas fundamentales, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Estamos en una fragmentación de la identidad, estamos frente a una dificultad de construir una visión unificada del yo. ¿Qué es necesario? Que las personas sepan reconstruir los vínculos interrumpidos con la memoria y con la esperanza en el futuro. Jóvenes que conociendo sus raíces y abiertos a lo que llegará, sepan construir una identidad presente y más serena. Entonces ya hablamos de raíces, de esa cultura del encuentro también, de ese reconocer su nación, reconocer de dónde vienen y a partir de ahí también proyectarse, ¿no? Es necesario que hagamos esto. También estamos en un momento de crisis ambiental como crisis relacional y el Instrumentum Laboris nos habla de esta realidad. ¿Cuál es nuestro compromiso educativo con esta crisis ambiental? Exige que no se rompa el vínculo con el más amplio horizonte social, cultural y ambiental en el que está inserta en la escuela, ¿no?
Y recordemos que el ser humano está pensado como un ser interdependiente. Y si hay una crisis ambiental y crisis relacional, seguramente es porque el ser humano ha perdido esa capacidad de relacionarse consigo mismo, con el otro y con el medio ambiente. Hay una fragmentación tremenda. Por eso en el Laudato Si, en la encíclica, nos hacen esta propuesta, que más que una propuesta es un llamado, es una exigencia a una educación ecológica integral. Ustedes ayer ya vieron una parte muy importante y muy interesante de esta educación ecológica integral. Pero miren, también aquí esta parte es una cuestión de moral, es una cuestión ontológica, es una cuestión antropológica. Y el Papa nos dice en Laudato Si, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, un pacto educativo global que eduque un nuevo ser humano, ¿no? No hay ecología sin una adecuada antropología. Si el ser humano no está en el centro de nuestra acción educativa, seguramente todo lo que hagamos bonito se va a ir por las redes, pero no vamos a estar educando a ese nuevo ser humano que tiene que volver a los orígenes de la fraternidad, de la relación ambiental, de la relación con los otros. Bueno, seguimos. ¿Hacia dónde nos impulsa el pacto educativo? Es la visión. ¿Hacia dónde tenemos que ir todos nosotros? Unidad en la diferencia, un nuevo modo de pensar. Y si nosotros partimos de la fraternidad no quiere decir igualdad o como cuando sacan algún producto en serie que todo es igualito para que sea supuestamente mejor, ¿no? Nosotros somos seres humanos y tenemos que ir a esta unidad en la diferencia y con un nuevo modo de pensar. Entonces, si estamos tan fragmentados y hay tantas oposiciones que nos llevan al conflicto, porque tenemos miedo a la diversidad, todos los seres humanos tenemos miedo a la diversidad, tenemos que educar a los niños en unas competencias humanas que los lleven a ellos a ir más allá. Y de hecho el Papa Francisco cuando le habla a los jóvenes les dice que ellos son los que nos enseñan a nosotros los adultos a relacionarnos en la diversidad. Pero también encontramos otras cosas, ¿no? Entonces tiene que partir de nosotros esta unidad en la diferencia. Si la diversidad y la diferencia se siguen considerando hostiles a la unidad, miren, entonces la guerra estará siempre en la puerta, lista para manifestarse con toda su carga destructiva. El primer principio indispensable para la construcción de un nuevo humanismo es educar a un nuevo modo de pensar, que sepa mantener juntas la unidad y la diversidad, la igualdad y la libertad, la identidad y la alteridad. Entonces es necesario que eduquemos en la diferencia. Aquí también entra el tema de la inclusión, ¿no? En nuestras escuelas. Un nuevo pensamiento en esta práctica educativa inaugura un ejercicio dialógico en todos los ámbitos, que libremente hace partícipe a todo aquel que desee trabajar por una auténtica cultura del encuentro, del enriquecimiento recíproco y de la escucha fraterna, y de la construcción de nuevos proyectos juntos. Esto también nos lleva a buscar la paz. La paz no es solamente un momento de calma o un momento donde no vamos a tener conflictos, ¿no? El conflicto es inherente al ser humano y a la realidad sobre todo, pero ¿cómo aprendemos nosotros también a gestionar el conflicto, a tener estas competencias humanas que nos ayudan a desarrollarnos también como seres humanos? Bueno, también nos habla en esta visión que la relación debe estar en el centro. Y hemos hablado de sinodalidad, hemos hablado de varias propuestas o criterios de la misma Iglesia que nos recuerdan que la relación es fundamental para toda nuestra vida, no solamente para la educación, sino para toda nuestra vida. Pero el Papa Francisco, en este Instrumentum Laboris, nos invita a detenernos en el valor de la relación educativa.
Y si nos vamos a hablar de Don Bosco, ese sí que era genial en este aspecto de la relación educativa. Aquí, Oscar, tendríamos que hacer otro encuentro interamericano para hablar de la relación educativa, ¿no? Porque es algo que nos invita a tener cuidado en nuestra casa común. Es algo que nos invita a ser adultos, que somos personas de referencia, que generamos confianza, pero al mismo tiempo acompañamos, y es fundamental en nuestro quehacer educativo. Aquí en el Instrumentum nos dicen que el mundo puede cambiar. Si hay unidad en la diferencia a pesar de la diversidad y a veces de los conflictos, con este nuevo modo de pensar, si la relación está en el centro, si la relación educativa nos lleva a tener una calidad en la relación y en las personas, seguramente el mundo puede cambiar. Y la educación es un acto de esperanza, ya lo veíamos. Y el mundo en este sentido puede cambiar. Y es un deseo de todo ser humano, ¿no? Que todo está por mejorar. Y es un deseo especialmente de los más jóvenes, que a veces muchos se ven privados de la esperanza y de las energías necesarias para trascender, para dirigirse a los otros. El mundo puede cambiar. Entonces, si cambiamos todos, el mundo puede cambiar. Si somos capaces de ir más allá, el mundo puede cambiar. ¿Cuáles son las estrategias que nos propone el pacto o la misión? Aquí se nos habla de educación y sociedad, y era lo que decíamos en un primer momento, que es necesario tener el coraje, aquí hablan de un triple coraje, de poner a la persona en el centro. Nosotros en la familia salesiana hablamos de este tema y ya lo vemos muy, pues es como que lo llevamos en las venas, ¿no? Pero uno se pone a ver y no es tan fácil, poner la persona en el centro. En segundo lugar, el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Como vemos a veces el activismo hace que nuestra acción, nuestro quehacer educativo y pastoral sea muy aburridor, sea pesado y a veces rutinario. Tenemos que cambiar la mentalidad y que nuestras mejores energías sean para construir cosas nuevas y corresponsablemente, ¿no? Y el coraje de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Entonces, esto es, digamos que, un poco la síntesis de todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? De esa lectura de la realidad, de cómo nos ilumina este pacto y ahora qué tenemos que hacer. También tenemos que crear un itinerario de ecología integral. Ya varias instituciones educativas lo han hecho y están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Donde también se pone al centro el valor propio de cada criatura, en relación no solamente, pues en relación con las personas y con la realidad. En estos días el Papa dijo que nosotros no podemos hablar de Laudato Si como una encíclica verde, porque nos quedaríamos en un ecologismo bonito, pero que no es integral y no abarca la totalidad del ser humano y de la creación. Es una encíclica social que nos invita a crear una ciudadanía ecológica. Y si hablamos ciudadanía ecológica, estamos hablando de actitudes, de competencias, de un qué hacer, de un construir nuevos proyectos también a nivel gubernamental, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el compromiso educativo no solamente se dirige a los niños y a los jóvenes, sino que está al servicio de la sociedad, porque es un acto de esperanza, ¿no? Si yo educo a un niño, seguramente ese niño cuando sea adulto y bueno, también desde su quehacer diario, estará construyendo un mundo mejor, una sociedad mejor. Bueno, y hay que tener en cuenta también que en una sociedad tan compleja, la atención educativa puede representar un importante punto de encuentro para reconstruir una trama de relaciones entre las diferentes instituciones y realidades sociales. Ustedes ya han visto varias cosas. Para educar a un niño es necesario que dialoguen en función de un objetivo común con la familia, con la escuela, las religiones, las asociaciones y la sociedad civil.
como dijimos anteriormente, no es solamente un acto o una misión de la escuela o la universidad. Tenemos que abrirnos, ¿no? Mi hermana, ¿Sí? un minutico, es que se nos corre un poco el tiempo. Dale, listo. Gracias. Bueno, entonces el mañana exige lo mejor de hoy. Necesitamos educar para servir. Educar es servir. Ya nosotros estamos llevando adelante un servicio fundamental en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y por lo tanto, este instrumentum laboris, y ya seguramente el vademecum, que no lo conocemos, nos invita a pasar de los determinismos a la esperanza, de la lógica paralizante de la indiferencia a la coparticipación, de la cultura del individualismo a nuevos caminos de humanización, de un modelo cultural a un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Aquí hablamos ya de interdependencias planetarias. Y nos invita a pasar de una cultura de relaciones rotas a una cultura poliédrica, plural, donde todos hacemos parte de un todo desde la pluralidad. Bueno, y aquí les voy, bueno, y los núcleos temáticos que nos da el instrumentum, que pueden servir para ulteriores profundizaciones y proyectos son la mística de la convivencia, la aldea de la educación, la fraternidad y la paz, la egolatría, recursos positivos en Internet, la educación al silencio, la cultura del descarte, pensamiento de unidad, inquietud de la investigación, revolución de la ternura y ciudadanía ecológica. Aquí al final, pues les dejo algunos recursos bibliográficos que ustedes van a encontrar, pues cuando tengan ya todas las presentaciones que desde la CIEC les van a enviar. Son recursos que les pueden servir para algún proyecto que tengan y de ahí partir para seguir profundizando en lo que en su realidad y contexto necesite. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Hasta aquí gracias, hermana, llegamos con por la el... reflexión, por el estudio, por el conocimiento, sobre todo por el trabajo concienzudo que hizo para podernos presentar este documento. Agradecemos su presencia, agradecemos su compromiso y sobre todo el aporte que nos da. Perdone que haya entrado así como a correr un poco, pero te agradezco muchísimo. Y vamos.